Hola amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro te va a servir y es del desánimo, cómo enfrentarlo y salir de él. Quédate con nosotros. Vamos a empezar definiendo un poco acerca la palabra desánimo para que podamos entender exactamente de lo que nos vamos a referir. El diccionario dice que el desánimo es falta de ánimo, fuerza o energía para hacer o resolver o emprender algo. Muchas veces creemos de que el desánimo está asociado solamente a un espíritu de tristeza, pero va más allá todavía. Es aquello que le quita las fuerzas inclusive para resolver o emprender algo, lo limita, es como que lo amputa en el sentido emocional para lograr ser productivo en la vida. También dice que es no poder ver más allá del problema que se está enfrentando. Cuando uno está desanimado, no logra, dice un dicho, ver más allá de su nariz. No logra poder ver la salida, no le ve respuesta a nada. Es más, creo que mira un problema en cada solución. Alguien viene y le da una respuesta, una solución y dice, no, no, eso no va a funcionar. Entonces no puede ver más allá del problema. Y otra de las cosas que pasa es que tiene una mente fatalista o una mente de fatalismo. Todo es malo, nada es bueno, todos me odian, todos están en contra de mí, nada bueno me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí, ¿por qué me pasa esto? Entonces nos encontramos en una situación donde nunca ocurren cosas buenas en la vida del ser humano. Esas son consecuencias o estas son características de las personas que están desanimadas. Pero hay una última, ¿verdad? Que es la que debemos de mencionar. Bueno, una de las cosas que pasan en la vida de la persona que tiene desánimo también es que el desánimo acaba con la fe de las personas. O sea, no es una persona que totalmente está manejando su vida desde una perspectiva con ausencia de la fe en su vida. Entonces, cuando uno ya no tiene o no puede ver la vida, digamos, con algún tipo de esperanza, de fe, realmente se envuelve o camina como me gustaba ¿cómo es que se llama? Un anuncio que yo miraba en los Estados Unidos de una mujer que desde que salía de la casa hasta que llegaba a su trabajo y regresaba a la casa, tenía siempre una nube negra encima de ella. Y muchas personas caminan así cuando están desanimadas. Donde quiera que van, pareciera como que anduvieran una nube negra que no les permite ver que más allá de sus circunstancias hay cosas buenas, hay esperanza, hay fe. O sea, si uno tiene fe, las cosas pueden cambiar. Entonces, esto realmente es algo que si no nos cuidamos, podemos trasladarlo a todas las circunstancias de la vida. Una persona, por ejemplo, que está desanimada por algo que solamente tiene que ver con su familia, también pierde el ánimo en su trabajo, pierde el ánimo, digamos, en su fe, en su iglesia. O personas que están desanimadas, por ejemplo, con su trabajo, llegan a la casa tan desanimados que no pueden ver la gracia y la bendición que tienen de tener una familia, digamos, con la que puedan compartir su techo. Entonces, esto es bastante complicado. ¿Quiénes pueden enfrentarlo? ¿Quiénes son las personas que pueden enfrentar el desánimo? Porque algunas veces creemos que es como una élite o un grupo especial que logra enfrentar las adversidades. Pero realmente, ¿quiénes pueden ser las personas? Todos. Todos podemos enfrentar el desánimo. Todos podemos ser personas que lo padecen y todos podemos también salir si nos lo proponemos. Entonces tenemos hombres, mujeres, jóvenes, niños, ricos, pobres, adultos. No existe alguien que no pueda padecerlo y no existe alguien que se lo proponga que no pueda salir de él. Así es, muchas veces creemos de que solamente porque las personas están en sus tempranas edades, por ejemplo, y que no tienen muchas responsabilidades, no sufren desánimo. Cada persona, cada individuo en su etapa tiene, digamos, motivos
para estar desanimado. Por ejemplo, un niño puede tener un desánimo con respecto a su escuela, un joven puede tener desánimo con respecto a sus amistades, su carrera. Cada etapa de la vida trae sus problemas en sí misma. Y entonces, esto no podemos decir, muchas veces vemos a nuestros hijos o vemos, por ejemplo, a nuestros jóvenes preocupados, desanimados, y no entendemos y más bien queremos como juzgarlos o creemos de que son desagradecidos o son personas, digamos, que no ven o no valoran, pero la realidad es de que también ellos tienen, digamos, sus momentos de desánimo y tenemos que estar atentos, ¿no? Tanto también personas ricas, pobres, todos ellos. Entonces también hay algo que queremos apuntar aquí del desánimo, y es que el desánimo siempre va a venir de manera intermitente en la vida por diferentes circunstancias. O sea, no es como que vamos a estar desanimados una sola etapa de nuestra vida y después el desánimo no va a volver a aparecerse. Esto es algo que viene de manera intermitente a lo largo de la vida del ser humano, se aparece y se presenta en diferentes circunstancias, a través de diferentes circunstancias. Entonces uno tiene que aprender, digamos, a manejar este tema. Cuando se presenta el desánimo, esto es lo que se le llama doble ánimo. Hay personas que cuando las cosas están bien, entonces están súper animadas, y cuando las cosas no van tan bien o ya empiezan a salir mal, entonces están completamente desanimadas. Eso es una manera intermitente de cómo están viviendo sus vidas. Doble ánimo. Un día se levantan bien, otro día se levantan mal. Un día están contentísimos porque pasó algo bueno, al siguiente día ya están completamente tristes, todo es oscuro y todo es negro, de manera intermitente. El problema es que cuando somos guiados o vivimos bajo este estilo de ánimo, esta forma intermitente, se puede convertir en algo permanente el desánimo. Eso significa que usted, si permite que las circunstancias le estén desanimando o lo que usted está viendo, puede quedar en un estado de desánimo permanente. Y conocemos a muchas personas que viven en ese estado de desánimo. ¿Y qué es lo que pasa? Luego viene, y esto se empieza a grabar, y más adelante vamos a estar hablando de eso, pero ya quedan completamente desanimados y nunca les vemos sonreír, nunca hay nada bueno, nunca hay nada que les pase en la vida que les alegre, nunca los vemos sonreír. Todo el tiempo es una sonrisa fingida, precisamente porque entraron en un estado de permanentemente estar desanimado. Hay personas, por ejemplo, que le pasan cosas en su vida y quedan desanimados para el resto de su vida por algún evento, digamos. Y cuando nosotros comparamos a esas personas o la vivencia de esas personas con otras que tal vez han pasado por cosas más traumáticas y se levantan y siguen adelante, ahí es cuando nosotros logramos entender que esto no es un asunto de circunstancias, sino de elección. Uno puede elegir, digamos, el estado emocional en el que se permite habitar. Entonces hay personas de que todos pasamos en la vida. Yo le decía a alguien un día que me estaba contando una historia triste. Yo le decía a ella, bueno, todos tenemos una historia triste que contar, todos. No hay un ser humano que no les pueda contar su historia triste. Y sin embargo, hay personas con historias todavía mucho más traumáticas que se levantan, que siguen adelante, y otras que con una mala cara quedan destrozados y desanimados para el resto de su vida. Como pastores en la misma iglesia vemos personas de que no se le puede haber dicho una contradicción o digamos o tenían una expectativa, digamos, de algo en la iglesia, no se dio y dejaron de buscar al Señor para siempre. Entonces uno tiene que tener cuidado porque esto se convierte en la cultura emocional, una cultura emocional del individuo cuando no se trata adecuadamente. Entonces, estar desanimado por circunstancias, pero es normal, pero vivir desanimado, dejar que el desánimo ya quede en el alma de una manera permanente es otra cosa. Es como decía alguien por ahí, decía, una cosa es que los pájaros vuelen por encima de la cabeza
pero otra cosa es dejar que hagan nido allí. Y esto pasa con el desánimo puede andar, ¿no? A las circunstancias que nos desaniman, pero ya permitir, digamos, que el desánimo sea parte permanente de nuestra vida, ya es un verdadero peligro. Ahora vamos a hablar de las consecuencias del desánimo, porque cuando uno está desanimado, no crea que eso va a quedar así nomás. Eso va a traer consecuencias de las cuales vamos a tener que finalmente pagar un precio, y no va a ser un precio cualquiera, va a ser un precio alto el que vamos a pagar, producto de no ser sabios y lidiar correctamente con el desánimo. Entonces vamos a ver algunas consecuencias. Por ejemplo, usted va a tener consecuencias laborales, no va a ser una persona que va a rendir en sus labores. Imagínense a un vendedor que necesita vender un producto que va a traer alegría a la persona y está desanimado. Le va a decir, mire, esto va a traer alegría a su familia, como a mí. Y tiene un rostro que parece naranjagria, decimos los nicas. ¿Quién va a querer comprar? Su rendimiento laboral no va a ser bueno. O también su relación con los compañeros. ¿Quién quiere tener una relación con un compañero que todo el tiempo está desanimado o amargado? Imagínense en una reunión con jefes. Está en una reunión con los jefes y están planteando algo nuevo que van a emprender. Y cada vez que esta persona va a hablar, nunca va a hablar nada positivo. Siempre va a hablar todo negativo, precisamente porque está desanimado o desanimada. Entonces su rendimiento laboral va a disminuir en todas las áreas. Y obviamente hay muchas cosas en la parte laboral que podemos todavía mencionar. De hecho, cuando una persona está desanimada, va al trabajo y, o sea, su espacio mental ocupa tanto el desánimo que todo lo que necesita, digamos, en concentración, en términos de concentración, en términos de productividad, todo eso queda mermado porque la persona, su espacio mental, que recuerde usted que aunque somos unos seres creados de manera grandiosa y tenemos capacidades para muchas cosas, también tenemos límites. Y cuando una persona ha puesto demasiado, digamos, su energía mental en un desánimo, cuando va al trabajo, obviamente es una persona improductiva, es una persona que no rinde de la misma manera. Además que no solamente es el tema del trabajo. Cuando uno va a un trabajo, uno entra también a un ambiente de equipo, a un ambiente social. Y aunque los seres humanos, digamos, todos lidiamos con el desánimo, hay una realidad que a la gente no le gusta estar alrededor de gente desanimada, porque de una u otra manera el desánimo es contagioso, ¿verdad? Si uno no se cuida y uno anda siempre con una persona que todo el día está triste, que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo tiene, o sea, o se contagia uno de ese desánimo o se hastía. Entonces, la generalidad es de que estas personas en su centro de trabajo llegan a ser personas que más bien le huyen, porque aún, digamos, en el mundo secular, la gente quiere estar alrededor de gente positiva. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, los recortes de personal, cuando vienen todas estas cosas, los primeros que están en la lista es la gente que tiene poca energía, digamos, laboral. ¿Y por qué tiene poca energía laboral? Porque tiene y mantiene, digamos, un estado de ánimo por el suelo. Otra de las consecuencias que nos va a traer el desánimo es relaciones dañadas. Y ya lo estabas mencionando, cuando ¿quién quiere estar a la orilla de una persona que todo el tiempo está desanimado? Inclusive los desanimados no quieren estar a la orilla de otros desanimados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que trae? Relaciones dañadas. Los amigos se apartan de uno, la familia se aparta de uno, y hemos visto, a nosotros nos han dicho familia de personas, no, es que yo no quiero estar con esa persona. Si todas las veces que voy a verle o hablo con esta persona, con este pariente, todo lo que me dice es malo, negativo, todo es pésimo, y tal vez es la verdad,
tal vez está hablando de una realidad. Lo que pasa es que nadie quiere estar todo el tiempo escuchando malas noticias. Uno quiere personas que le puedan animar, que le puedan dar fuerza, que le puedan empujar a seguir adelante, y no personas que más bien lo están enterrando a uno como persona o en su vida. Entonces las relaciones empiezan a dañarse, las amistades empiezan a apartarse de uno, la familia se empieza a separar. De repente usted está diciendo, ¿por qué será que mi familia se ha apartado de mí? ¿Por qué será que mi familia ya no quiere andar conmigo, ya no quiere estar conmigo? Bueno, tal vez tiene que evaluar si ese desánimo ha estado causando heridas y destrucción en esas relaciones. Así que mucho cuidado, porque hay muchas relaciones que se pueden dañar si no logramos cuidarnos del desánimo. Quiero hacer una nota interesante aquí. Las mujeres generalmente tenemos emociones todavía más variadas, digamos, por así decir. Nuestros estados de ánimo pueden llegar a ser más variantes que los estados de ánimo de los hombres. Entonces, muchas veces las mujeres manejamos culturas emocionales de demasiado desánimo, depresión o de incertidumbre, y no nos damos cuenta, como dice un libro que leí, de que no hay nada que un hombre aprecie, por ejemplo, más en su pareja, en su matrimonio, que una mujer que es feliz. De hecho, hay un dicho muy americano, muy conocido en Estados Unidos, y todo el mundo hace chiste de eso, pero dicen, mujer feliz, hogar feliz. Si la mujer es feliz en el hogar va a estar feliz, porque generalmente el ambiente emocional, digamos, el liderazgo emocional de la casa lo pone la mujer. Generalmente los hombres son de un mismo ánimo, a menos que o sea, tienen algún problema traumático, cosas así, tienden a quedar en desánimo, caer en desánimo, pero en las mujeres esto es mucho más común. Entonces uno tiene que cuidarse, porque el vivir así ahuyenta, digamos, aún a los matrimonios, a las parejas. Y de repente yo me he topado mujeres que me dicen cosas como, yo no sé por qué a mi esposo no le gusta estar conmigo. Entonces, en un momento de conversación con ella, yo me logro dar cuenta por qué al esposo no le gusta estar con ella. Quizás es porque cada vez que está con ella hay, digamos, un peso emocional que el hombre no puede manejar. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado las mujeres en esta área. Eso trae lo que le llamamos el aislamiento, que finalmente uno termina aislado, termina solo, y cuando hay personas que dicen, pero ¿por qué nadie quiere estar conmigo? Bueno, el desánimo eso es lo que trae, que las personas se separen de uno y finalmente uno termine aislado. Y hemos visto a madres, padres, que los hijos no quieren saber nada de ellos. Y no es que no los amen o que no les gustaría pasar tiempo. El problema es que no quieren estarlos escuchando y todo el tiempo estar padeciendo de ese desánimo. Ya lo mencionabas, que el desánimo se pasa. Claro que se pasa. Si usted va a un lugar donde hay un grupo de personas desanimadas, usted termina desanimado. Y aún, por ejemplo, el tipo de música que usted escucha, si es una música que tiene letra, digamos, que representa el desánimo de una persona, y eso es lo que usted escucha constantemente, me quiero morir, o esta vida sin ti no es nada, si tú te vas es desesperada, equivocada, y esas canciones que escuchábamos cuando éramos chavalos, ¿no? Usted termina también pensando que su vida, si la persona no está al lado, o su pareja romántica no está al lado suyo, que su vida no vale, que el sol no sale, que las estrellas no alumbran. Entonces hay que tener cuidado también, porque los libros que leemos también pueden venir y causar desánimo. Estar a la par, leer literatura, estar a la par de gente desanimada, digamos, que muestra sus canciones en la música, en la literatura, aún en las novelas, el estar ahí, porque cuando uno está viendo ese tipo de cosas, uno no sabe que uno está entrando dentro o está permitiendo, digamos, que toda esa cultura emocional entre dentro a la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto va a desembocar en algo que es serio, se llama suicidio.
Yo creo que el 100% de las personas que se suicidan estaban desanimadas. No creo que alguien me siento animado, solo por eso me voy a arrojar de un precipicio. Generalmente, o para mí el 100% de las personas estaban desanimadas, las que se suicidaron. Así que si usted está muy desanimado, no sería extraño que se pasen por su cabeza pensamientos de suicidio. Y por eso necesita salir de ahí. Hay algunas personas que de la noche a la mañana tal vez decidieron suicidarse, pero hay otras personas, o la vasta mayoría, eso es un proceso mental. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, ¿para qué vivo? No vale la pena vivir, y finalmente terminan quitándose la vida. Y tal vez las personas desde afuera le pueden ver a usted y decir, no, pero es una persona que ha logrado, ha alcanzado, pero logros, alcances, riquezas, no son sinónimo de ánimo. El desánimo, como decíamos, afecta a todo el mundo. Y si no, hay un actor que sé que te gustaba mucho, creo que se llama Robert Williams. Uh-huh. Este hombre es un hombre que tocó la cima y permaneció por años en la cima del éxito en cuanto a la actuación. No obstante, un día, una mañana, yo acostumbro a leer siempre los periódicos, una mañana abro el periódico y me doy cuenta que se suicidó. Cualquiera podría decir, pero ese hombre tenía todo lo que quería. Pero eso no significa que no va a padecer de desánimo, y finalmente lo llevó al suicidio. Entonces, si usted dice, no, yo no me voy a quitar la vida, pero si usted continúa en ese estado de ánimo, ¿por qué no? Va a llegar un momento que puede llegar a ese pensamiento y finalmente dar ese paso. Y ahí es donde queremos combatir para que usted no llegue a eso. Leí un artículo muy interesante un día que me hizo pensar acerca de este tema del suicidio. Uno piensa, digamos, que un suicidio es solamente, digamos, tomar una acción drástica, como por ejemplo, agarrar una cuerda y guindarse, o cortarse algo en el cuerpo, o digamos, agarrar una pistola y darse un tiro. Pero los seres humanos, cuando estamos desanimados, nos podemos llegar a suicidar lentamente, poco a poco. En un artículo que leí bien interesante, era un artículo de medicina, decía de que cada vez que las personas deseaban la muerte, aunque sea solamente pensarla y decir algo como me quisiera morir, inmediatamente todas las células del cuerpo, digamos, es como que la mente enviaba la señal a las células del cuerpo para que estas a sí mismas fueran a los órganos, digamos, y produjeran, sería la palabra, ¿verdad? Exactamente el deseo de la persona, lo que la mente le estaba indicando. Entonces, muchas personas, digamos, que mueren rápidamente, decía este artículo, ha sido algo de que lo han deseado tanto de que el cuerpo mismo, la mente, el organismo ha producido un deterioramiento, digamos, en todo su funcionamiento, que hace que la persona acorte sus días. Entonces, esto es algo de que cuando hablamos de suicidio no es un acto, un solo acto. O sea, un suicidio también puede darse lentamente y poco a poco. Personas que, por ejemplo, saben que tienen una enfermedad, pero su desánimo es tan grande que no se cuidan, siguen comiendo como quieren comer o no tomando su medicina, y aunque no se suicidaron precisamente, sus acciones lo llevaron a una muerte prematura. Y esto es porque no supieron lidiar con el desánimo de las cosas o de las circunstancias que vienen a la vida de cualquier ser humano, de todo ser humano. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos con las soluciones. ¿Cómo podemos salir del desánimo? ¿Cómo podemos enfrentarlo y vencerlo? Quédese con nosotros. Hemos regresado, estamos hablando del desánimo, así que no se sienta desanimado, por favor. Hay que animarse, necesitamos animarnos, y ahora nos toca hablar de las soluciones, cómo podemos enfrentar. Ya les estábamos diciendo que todos enfrentamos el desánimo. Si usted me pregunta a mí, he enfrentado el desánimo muchas veces. Muchas veces.
Lo que pasa es que trato de que dure instantes nada más. No me doy permiso para desanimarme. Y el secreto es cómo enfrentarlo, y de eso es lo que queremos hablar para poder hacerlo. Así que empezamos con las soluciones. La primera solución que queremos plantear aquí es: aprenda a tener una sana conversación consigo mismo. La persona con la que más conversamos realmente es con uno mismo. En su cabeza uno siempre tiene un diálogo. Y entonces, cuando las personas están desanimadas, los diálogos internos casi siempre giran en relación a cosas como, por ejemplo, quién te quiere, no servís, para qué viniste al mundo, qué fea que sos, que bueno, y todas estas cosas que siempre, digamos, aparecen en nuestra propia mente, porque realmente los que se atreven, digamos, a decirnos cosas para desanimarnos, podrá ser un 5% de lo que es nuestra red social. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en las redes sociales, cuando uno publica algo, cuando uno saca el producto, digamos, de su trabajo a las redes sociales, hay un porcentaje que te dan manito abajo, hay un porcentaje, digamos, que te dicen alguna que otra grosería, pero la gran mayoría de los comentarios, de las manitos arriba y de todas esas cosas son positivas. Los expertos dicen de que solamente el 10%, digamos, de las personas en las redes sociales son lo que se le llaman haters. Odiadores, gente que entra a las redes sociales, troll que le dicen también, para tirar odio. Y sin embargo, nosotros siempre nos fijamos más o ponemos más atención a los comentarios de odio que a los comentarios positivos. Me recuerda una cosa que leí de John Maxwell, me encantó porque eso lo leí en uno de sus primeros libros. Decía de que él llegó un día a pastorear una iglesia pequeña. Era una de sus primeras experiencias como pastor. Y dice de que él trató de ser lo mejor que él podía como pastor. Dice de que él oraba por todo el mundo, él se ponía en la puerta a saludar, él ayudó a las personas que pudo, él visitaba a las viudas, él iba a orar por los enfermos. Bueno, dice de que él verdaderamente se esforzó mucho. Este pastor era dentro de una iglesia que tienen un sistema de gobierno que cada cierto tiempo ellos deciden si el pastor se queda o el pastor se va. Entonces dice que cuando vino la asamblea para votar porque si él se iba o se quedaba, dice que era aproximadamente una asamblea de como, digamos, 100 personas. Entonces comienzan a decir, bueno, vamos a votar para ver si el pastor Maxwell se queda o se va. Y como eran votaciones secretas, dice de que el resultado fue que de las 100 personas, 99 dieron su voto a favor de él y que solo una votó que él no podía seguir como pastor. Dice que al año siguiente no pudo sacarse de su cabeza la pregunta de quién habrá sido el que votó que yo no siguiera siendo el pastor. Y dice de que miraba a cada persona y pensaba, ¿será esta la que votó en contra de mí? Y que lo tuvo torturado ese pensamiento el resto del año. Y la realidad es esta, que los seres humanos, digamos, nos tendemos a enfocar más en las pequeñas personas que se atreven, digamos, a decirnos algo que nos desanime, en vez de enfocarnos en todo lo positivo que está alrededor. Pero yo me he dado cuenta que cuando se trata del desánimo, no hay peor, digamos, desanimador, digamos, para uno que uno mismo, por el diálogo interno que uno siempre tiene en la cabeza, imaginándose cosas. Entonces, el primer consejo, atienda y escúchese qué es lo que usted se está diciendo. Si usted se está diciendo a usted mismo, soy un perdedor, nadie me quiere, nunca voy a hacer nada relevante en esta vida, entonces eso es algo que usted tiene que cambiar, digamos, lo que se dice a usted mismo para lograr salir victorioso, digamos, de un desánimo. Le voy a decir algo, esto de la conversación interna que uno tiene
Y alguien podría decir que eso es mera psicología, pero le voy a decir algo, esto es algo que todos tenemos por dentro. Yo no soy una persona, las personas piensan que yo hablo mucho, pero realmente no, yo soy una persona de muy pocas palabras. Es más, me gusta ahorrar palabras. Pero esta conversación es algo que uno tiene mucho internamente. Y en mi vida yo he encontrado personas que me desechan, que dicen cosas, que hablan cosas. Y esta conversación interna es lo que no ha permitido que yo me desanime. Por ejemplo, hubo alguien que me escribía, y si tal vez me está escuchando o viendo, que Dios lo bendiga. Cada vez que terminaba de predicar, me mandaba un mensaje para decirme todas las cosas negativas de mi predicación. Y yo lo leía y le voy a decir algo. En mi cabeza, yo mismo me decía, bueno, tiene derecho a tener su opinión. Y punto final. Y me decía a mí mismo, eso es algo en lo que no debes de prestar atención. Esa conversación interna lo hace a uno no permitirse desanimarse o animarse, porque eso eran otras cosas. También hay personas que le dicen unas barbaridades a uno, pero si uno internamente sabe y se empieza a decir no, aunque te estén diciendo que no vas a poder, sí vas a poder. Aunque te estén diciendo que no servís, sí servís. Aunque te estén diciendo que todo está malo y que nada va a salir bueno, sí va a salir algo bueno. Esa conversación le va a sacar adelante. Las personas tenemos la tendencia a lo malo y eso es lamentable y es la realidad. Y si no, como hablabas de las redes sociales, normalmente uno cuando va a ver lo que uno está haciendo y ve que hay una carita, si es en Facebook, que es una carita de enojo, inmediatamente, ¿quién me le dio el enojo? Pero ¿cuántos corazones tiene? ¿Cuántas manitos arriba o me divierte tiene? Pero ve, no, siempre vamos a lo negativo. Entonces, porque ya hay algo negativo, pero es que yo no entiendo si yo me estoy esforzando, la conversación interna. Y ahí es donde podemos fracasar. Para enfrentar el desánimo hay un método que es sumamente efectivo. Es sumamente efectivo y es algo que nos ha servido y es la meditación en la palabra del Señor. Cuando alguien viene y me dice no se puede, esta iglesia, para los que no nos conocen o no saben, nosotros somos pastores de Osana Masaya y hace unos años atrás compramos una propiedad de 3 manzanas. Entonces un día una persona vino y estábamos mirando la propiedad y empezó a decirme todo lo negativo de lo que era comprar esta propiedad y hablarme y después si te quedas sin dinero y cómo vas a tener, y empezó a decirme todas estas cosas. Cuando terminó de hablar, yo ya no quería ni hablar ni contestar. Finalmente le digo, bueno, veremos qué pasa. La persona se fue y empezó la palabra de Dios a hacer su trabajo. La palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Qué empezó a surgir? Si le creemos a Dios, todo es posible. Y también empecé a orar, a decirle, Señor, yo voy a creer lo que dice tu palabra. Y muchos otros versos que tendríamos que tomar mucho más tiempo para hablarlo, pero la meditación en la palabra del Señor, extraer lo que Dios quiere decirnos, que es lo que es cuando la palabra de Dios se vuelve un rema en la vida de uno, le va a hacer a usted salir de esa cuota de desánimo en la que normalmente nosotros mismos nos hemos metido. Solo rápidamente quiero aclarar que meditar en la palabra de Dios es todo lo contrario de lo que es las meditaciones orientales, donde o trascendentales. Sí, de todas estas culturas, de la yoga, del budismo y todas esas cosas, donde, por ejemplo, alientan a la persona a dejar a través de la respiración y todas esas cosas la mente en blanco. La meditación en la palabra de Dios es todo lo contrario. Meditar en la palabra de Dios es llenar la mente de las promesas de Dios y pensar en ellas. Uno no deja la mente en blanco, sino que la llena con las promesas de Dios. Entonces, cuando usted comienza en su mente acordarse, memorizar, recitar internamente, digamos, la palabra de Dios, eso le va a ayudar bastante si está teniendo un conflicto, digamos, de un diálogo interno negativo o externo también.
Lo siguiente que será importante para vencer el desánimo es lo siguiente: procure no hablar todo el tiempo de las cosas que le desaniman. La palabra de Dios dice que en la lengua está, dice, el poder de la vida y de la muerte. Y muchas veces cuando estamos constantemente hablando solo lo negativo, solo lo que nos desanima, esto lo que está produciendo es un estado espiritual de muerte en la vida de uno. Y lo está programando a uno para estar más desanimado. Hay personas que dicen, ay, que cuando yo hablo me desahogo y ya con eso me animo, pero la realidad es que pasa todo lo contrario. Entre más habla uno de los problemas, más se desanima, digamos, emocionalmente por las cosas que está pasando. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha ayudado a través de muchos años de mi vida, cuando, por ejemplo, he tenido personas que me desaniman, es que yo me propongo algo. Y mi propuesta que me hago personal es: no voy a hablar, pero ni en bien ni en mal de esta persona. Y me propongo, si hay una persona que está especialmente siendo molesta en mi vida, me propongo no hablar mal de la persona, y le voy a explicar por qué. Porque yo sé que entre más hablo de la persona, más crecen en mí los sentimientos de desagrado y de repudio por la persona. Mientras que si yo me amarro la lengua y no la menciono y no hablo y me quedo callada, generalmente mis emociones no van a encontrar un asidero para estar, digamos, en forma negativa. Y se me va a pasar el asunto, se me va a olvidar, y algo que probablemente debía haber permanecido mucho tiempo se disuelve en un 2x3. ¿Por qué? Porque entre más uno habla de las cosas negativas, más permanecen en la memoria inmediata, más permanecen, digamos, en lo que es el corazón de las personas, y que es lo que afecta, digamos, finalmente si está animado o desanimado. Así que cuando uno está en esto de hablar y hablar de cosas que le desaniman, lo único que está haciendo es acrecentar el desánimo en su vida. Así que pare de estar hablando de eso. Un día tuvimos una experiencia que nos encontramos a alguien que estaba sufriendo mucho desánimo por una circunstancia, y nos contó la circunstancia. Y esto nos permite llegar al siguiente punto de la solución. Entonces, los que estábamos ahí empezamos como a cambiar la conversación de todo lo que lo estaba desanimando y animándole a la persona. Y por eso el siguiente punto es: busco gente positiva en sus relaciones más íntimas. Y cuando terminamos la conversación, que ya casi nos íbamos, dice esta persona: wow, cuando vine me sentía súper desanimado, pero ¿cómo me siento ahora? Me siento mejor, siento más claridad, siento que puedo tomar decisiones, siento que la cabeza se me despejó y ahora puedo ver que hay solución a mi situación. Precisamente porque en ese momento estaban personas que estaban dándole ánimo y que podían hablar a su corazón, que sentía que podían hablar a su corazón, y que llegamos al corazón de esta persona. Y es ahí la importancia de estar rodeado de este tipo de gente, que cuando le van a hablar a uno no le van a echar la última palada de tierra, sino que más bien le van a dar una palabra que le va a ayudar a salir adelante. Y esto no tiene nada que ver con religión, solo quiero que lo entienda. Esto tiene mucho que ver con ese tipo de personas que normalmente están animándonos a nosotros. Había un hombre que era un peluquero, le decimos nosotros, alguien que cortaba el pelo en la ciudad de Nueva York, y el hombre se le hacían unas filas que luego tenía que dar citas para poder atender a tanta demanda. Y en una ocasión había una fila en la parte de afuera y empezaron a entrevistar del por qué este hombre era tan famoso. ¿Y sabe cuál era la respuesta de los que estaban ahí? Es que cuando vengo aquí no solo me cortan el pelo, de hecho era un hombre que cortaba el pelo a otros hombres. Dice, cuando vengo aquí no solo me cortan el pelo, salgo animado. El hombre, mientras le cortaba el pelo, les estaba dando palabras de ánimo a las personas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, rodearnos de personas que nos quieran ayudar a salir adelante, no que nos quieran enterrar.
Esas personas que son capaces de hablar al corazón de uno y que uno sabe que lo que le están hablando es para ayudarle y no para estorbarle. La otra de las soluciones que le queremos proponer es la siguiente: busque pasatiempos sanos. La mente, si uno no la programa, digamos, si no le da un horario, puede esparcirse y no tiene límite, digamos. Uno tiene que controlar su mente, y muchas veces cuando tal vez ya hemos salido del trabajo y vamos a la casa, digamos, y tenemos todas esas horas, desde las 6 de la tarde, y mucha gente que logra dormirse hasta las 12 de la noche, donde no tiene absolutamente, digamos, una responsabilidad que hacer. Entonces comienzan a pensar y todavía alimentar más su desánimo. Si usted, digamos, tiene cierta hora del día libre y usted sabe, digamos, que esas son las horas donde usted siente más tristeza, más soledad, más desánimo, entonces una de las cosas que les puede ayudar es buscar entretenimiento o pasatiempos saludables. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que usted va a ir a las novelas, porque en las novelas puede terminar más desanimado, que usted va a ver ciertos, digamos, programas que lo dejen, o leer libros, o por ejemplo escuchar canciones que por ejemplo lo terminen desanimando más. Este es el momento para hacer cosas, digamos, que le permitan tener a su mente, darle un espacio mental, digamos, tener un espacio mental donde su mente no está siempre en el problema. Yo he conocido personas, por ejemplo, que uno de sus pasatiempos en donde ellos encuentran bastante, digamos, relajan su mente y todas esas cosas, es tejiendo o bordando. El asunto es que busque algo que le permita estar entretenido y no gastando tanta energía mental en cosas que le estén desanimando. Tal vez la lectura sería un buen pasatiempo. Hay personas que no pueden leer o que no les gusta la lectura, entonces... Bueno, escúchelo. Hay un libro que se llama El lado positivo del fracaso. En el canal de mi hermano Natanael Osorio está ese libro para que usted lo pueda escuchar. De hecho, el domingo hablé precisamente de ese tema basado en ese libro, y usted puede tomar un pasatiempo y hacer cosas que le ayuden. Otra de las soluciones es comience a hacer las cosas bien, y esto sí va a ser vital para que usted pueda salir. El tiempo nos está apremiando, pero sí queremos terminar con esto. Empiece a hacer las cosas bien. No hay nada más que anime a las personas que ver buenos resultados de lo que uno está haciendo. Decía el pastor David, nadie puede vivir mal y sentirse bien. Y sentirse bien. En el momento en que damos el paso por hacer las cosas mejor, los resultados son mejores, y cuando tenemos mejores resultados nos sentimos más felices. Todo es un ciclo, ¿verdad? Entonces, si uno hace las cosas bien, se va a sentir mejor, y así va. Si uno hace las cosas mal, se va a sentir mal, y el desánimo va a comenzar su ciclo destructivo en su vida. Así de que una de las recomendaciones finales es: empiece a hacer las cosas bien. Y cuando usted ya vea el fruto de las cosas nuevas que usted está haciendo, el desánimo se va a ir de su vida. Se ha comprobado que el estímulo positivo es más poderoso que el estímulo negativo. Voy a poner un ejemplo. Cuando las personas quieren perder peso, el resultado que empiezan a ver después de empezar a hacer ejercicio, o sea, la pérdida del peso, que su cuerpo empieza a verse diferente, ese estímulo positivo es más poderoso que el decirle, si no bajas de peso te vas a morir. No sé si estoy logrando explicarme correctamente. Por eso hacer las cosas bien va a traer los mejores estímulos. Empiece a hacer las cosas bien. Y miren lo que dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que estos consejos les sirvan a solucionar el problema del desánimo. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga, y nos vemos acá el próximo jueves.